¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás de las zapatillas que usamos todos los días? Porque no son solo un accesorio de moda, ¿eh? Son el resultado de una historia increíble, llena de ingeniería, de accidentes afortunados y hasta de peleas familiares. Bueno, vamos a desentrañar cómo se construyó esta revolución, paso a paso. Para darnos una idea del salto tan gigantesco que se dio, solo hay que ver esto. Miren, pasamos de zapatos de cuero, que eran rígidos, que hacían un ruido tremendo al caminar y sobre todo eran súper incómodos, a lo que tenemos hoy, algo flexible, silencioso y diseñado pensando en el confort. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos de un extremo al otro? Pues todo comienza con el primer gran problema de ingeniería que se tenía que resolver, el material. Y la respuesta, como suele pasar, llegó con un descubrimiento que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El punto de partida fue el caucho. Pero, a ver, el caucho en su estado natural era un verdadero desastre. Imagínense, con el calor se volvía una masa pegajosa y con el frío se ponía duro como una piedra. O sea, era totalmente inútil para fabricar una suela. Había que encontrar una solución. Y pronto. Y esa solución llegó casi por milagro, por un accidente en 1839. Un señor llamado Charles Goodyear descubrió que si calentaba el caucho junto con azufre, algo increíble pasaba. El material se transformaba, se volvía estable, súper resistente y elástico. Este proceso, la vulcanización, es ni más ni menos que la piedra angular de todas las zapatillas que existen. Básicamente, se acababa de crear el material perfecto. Y ahora, aquí viene un dato buenísimo. Esta nueva cualidad del caucho, el hecho de que era silencioso, es lo que le dio su nombre en inglés. La gente ahora podía caminar casi sin hacer ruido, como si estuvieran, escabulléndose o sneaking around. Y de ahí, ¡pum!, nació la palabra sneakers. Curioso, ¿no? Ok, ya con el material resuelto, la historia empieza a acelerar. Ahora vamos a ver cómo pasamos de un concepto súper básico a un equipo diseñado específicamente para los atletas. La evolución fue rapidísima, miren. En 1892 aparecieron los plimsolls, que eran diseños muy sencillos. Para 1916, Keds ya las estaba vendiendo en masa, y apenas un año después, Converse ya estaba apuntando a un nicho, el baloncesto. La ingeniería empezaba a especializarse. Y para que nos hagamos una idea de lo básicos que eran estos primeros modelos, no distinguían entre el pie izquierdo y el derecho. O sea, eran dos piezas idénticas. Imagínense, estábamos a años luz de la ergonomía que conocemos ahora. Y aquí es donde un atleta cambia las reglas del juego. Chuck Taylor no fue solo una cara bonita para promocionar la marca, para nada. Él era un jugador que sabía lo que se necesitaba en la cancha y propuso mejoras de ingeniería súper concretas, más flexibilidad y, algo importantísimo, un mejor soporte para el tobillo. En esencia, convirtió una zapatilla simple en una verdadera herramienta de alto rendimiento. Ahora la historia se pone todavía más interesante. Vámonos a Alemania, porque un conflicto familiar estaba a punto de acelerar la tecnología de las zapatillas de una forma que nadie se esperaba. Esta es la famosísima historia de los hermanos Adolf y Rudolf Dassler. Ellos trabajaban juntos, pero una pelea monumental los separó para siempre. Adolf, a quien le decían Adi, fundó Adidas. Y por su parte, Rudolf fundó Puma. Y así, de la nada, nacieron dos gigantes destinados a competir a muerte. Y aquí está el punto clave de esta historia. Esa guerra personal entre hermanos se convirtió en el motor de la innovación. Cada uno quería superar al otro a toda costa, y eso nos regaló avances tecnológicos increíbles en la ergonomía del calzado y sobre todo en la tecnología de los tacos para los atletas. La competencia literalmente impulsó el progreso. Y hablando de innovación, creo que ninguna historia es tan genial como la de un entrenador que encontró la inspiración para una suela revolucionaria en el lugar menos pensado, su propia cocina. La anécdota es buenísima. Bill Bowerman, uno de los fundadores de Nike, necesitaba desesperadamente una suela con mejor agarre para las pistas de atletismo. Un día, mientras desayunaba, vio la guaflera de su esposa y se le prendió el foco. Virtió caucho líquido en ella y, aunque dicen que arruinó el electrodoméstico para siempre, creó la legendaria suela Waffle.
una solución de ingeniería pura y dura, nacida de la experimentación más casera que se puedan imaginar. Ya con la tecnología avanzando a toda máquina, el siguiente gran salto no vino de un laboratorio, sino de la cultura popular. La zapatilla estaba a punto de dejar de ser solo calzado, para convertirse en un fenómeno global. Y el año clave, el punto de quiebre que lo cambió absolutamente todo, fue 1984. Lo que pasó fue que Nike se asoció con un atleta que no era de este planeta, Michael Jordan, y esa unión fue una explosión. De repente, las zapatillas ya no eran solo para hacer deporte, se convirtieron en un símbolo, en un objeto de colección, en un objeto de deseo. Aquí es donde la ingeniería y el marketing se dieron la mano para crear lo que hoy conocemos como la cultura sneakerhead. Entonces, hemos recorrido un camino larguísimo, ¿no? Desde un accidente con caucho en una cocina, pasando por la guaflera de una señora, hasta llegar a los pies del mejor basquetbolista de la historia y convertirse en un ícono cultural. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Después de semejante viaje, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál será el próximo gran salto en la ingeniería que lo vuelva a cambiar todo?